La leyenda del Wendigo. En las vastas y gélidas extensiones de los bosques del norte de Estados Unidos, donde los inviernos son brutales y el silencio solo se rompe por el crujido de la nieve, se susurra una leyenda ancestral, la del Wendigo. No es solo un cuento para asustar a los niños, sino una advertencia escalofriante de los peligros de la locura, el canibalismo y el frío implacable que puede transformar a un ser humano en un monstruo. La historia más conocida es la de la familia Blackwood, colonos que se aventuraron en lo profundo de la naturaleza salvaje de Minnesota a finales del siglo XIX. Un invierno particularmente feroz los atrapó. Las tormentas de nieve duraron semanas, las provisiones escasearon y el hambre se convirtió en una constante agonía. Uno a uno, los miembros de la familia sucumbieron a la hambruna. Desesperado y al borde de la inanición, Thomas Blackwood, el patriarca, hizo lo impensable. Para sobrevivir, recurrió a la carne de sus propios seres queridos. Al principio, la necesidad lo justificó. Pero algo cambió en Thomas. Con cada bocado, una oscuridad se apoderaba de su alma. Sus ojos se hundieron, su piel se volvió pálida y tirante, y una sed insaciable comenzó a consumirlo. La carne humana, dicen los viejos cuentos, corrompe el alma, invitando al espíritu del Wendigo a poseer al que la consume. Thomas se transformó. Su cuerpo se estiró, sus extremidades se volvieron desgarbadas, sus dedos se afilaron en garras y sus dientes en colmillos. Un hedor a podredumbre y desesperación lo seguía. Ya no era un hombre, sino una criatura de pesadilla, impulsada por un hambre insaciable que nunca podría satisfacerse. Los pocos tramperos y leñadores que se atrevieron a aventurarse en esa región reportaban extraños sucesos, huellas de pies gigantes en la nieve que de repente desaparecían, lamentos escalofriantes que rompían el silencio nocturno y la inexplicable desaparición de animales de caza, y ocasionalmente, de algún viajero incauto. Se decía que el Wendigo era rápido, sigiloso y podía imitar las voces humanas para atraer a sus víctimas. Su presencia traía consigo un frío sobrenatural que calaba hasta los huesos, incluso en las noches más cálidas. La leyenda del Wendigo persiste hasta el día de hoy en algunas comunidades. Es un recordatorio de que la naturaleza puede ser cruel, que la desesperación puede llevar a la locura y que hay horrores en el mundo que van más allá de lo que la ciencia puede explicar. Se aconseja a los viajeros no aventurarse solos en los bosques profundos durante el invierno, no sea que el lamento del Wendigo sea lo último que escuchen. El fantasma de Sarah Winchester. En las colinas de San José, California, se alza una mansión laberíntica, un monumento a la locura, la superstición y la obsesión. Es la Winchester Mystery House, y su historia es tan retorcida como sus pasillos. Sarah Winchester, la viuda del magnate de las armas William Wirt Winchester, fue la mente detrás de esta extravagancia arquitectónica, y se dice que su razón para construirla fue huir de los fantasmas. Después de la trágica muerte de su hija y luego de su esposo, Sarah se hundió en una profunda depresión. Buscando respuestas, consultó a un médium en Boston, quien le dio una aterradora revelación: la fortuna de los Winchester estaba maldita. La miríada de personas muertas por los rifles Winchester buscaban venganza, y sus espíritus atormentarían a Sarah hasta el fin de sus días. La única forma de apaciguar a estas almas inquietas, le dijo el médium, era construir una casa para ellas, sin cesar, día y noche. Si la construcción se detenía, Sarah moriría. Aterrorizada, Sarah se trasladó a California y compró una modesta casa de campo, que pronto se convirtió en el epicentro de una construcción incesante que duraría 38 años, desde 1886 hasta su muerte en 1922. Contrató a equipos de carpinteros que trabajaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siguiendo sus extrañas y a menudo contradictorias instrucciones. La casa creció sin un plan maestro, resultando en una maraña de habitaciones. Escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren a paredes de ladrillo, ventanas que dan a otras habitaciones, pasillos secretos, 160 habitaciones, 40 dormitorios, 13 baños y un sinfín de puertas y escaleras. Se creía que estas excentricidades estaban diseñadas para confundir a los espíritus vengativos. Se dice que Sarah consultaba a los espíritus en sesiones nocturnas en su sala de sesiones privada, y que las decisiones sobre la arquitectura de la casa eran dictadas por ellos. La casa tiene escaleras de 13 peldaños, candelabros de 13 brazos y desagües de 13 agujeros. Incluso hay una misteriosa sala de vudú que supuestamente usaba para rituales. Tras la muerte de Sarah, la construcción se detuvo, y la casa se abrió al público como una atracción turística. Desde entonces, innumerables visitantes y empleados han reportado experiencias paranormales. Voces susurrantes, pasos en habitaciones vacías, puertas que se abren y cierran solas, objetos que se mueven, apariciones de figuras sombrías y la sensación de ser observados son solo algunas de las historias. El espíritu de Sarah Winchester es el más comúnmente avistado,
una figura menuda y vestida de negro que deambula por los pasillos, supervisando su creación eterna. La Winchester Mystery House es más que una simple mansión, es un testimonio de la mente humana bajo el peso del duelo y la superstición, un laberinto donde la arquitectura se entrelaza con el miedo, y donde los ecos de un pasado atormentado aún resuenan. El monstruo del lago Champlain, Champy. En las frías y oscuras aguas del lago Champlain, que divide los estados de Nueva York y Vermont, se esconde una criatura legendaria tan antigua como las montañas que lo rodean. Conocido cariñosamente como Champy, es el equivalente estadounidense del monstruo del lago Ness, un misterio acuático que ha fascinado a generaciones y ha provocado innumerables avistamientos. La leyenda de Champy no es reciente. Los nativos americanos abenakis ya contaban historias de una gran serpiente marina o un serpiente de agua que habitaba el lago. La primera referencia documentada de una criatura extraña en el lago data de 1609, cuando el explorador francés Samuel de Champlain, de quien el lago toma su nombre, escribió sobre una criatura de 20 pies de largo, con el grosor de un barril y la cabeza como un caballo. A lo largo de los siglos, los avistamientos han continuado. Pescadores, navegantes y residentes de las orillas del lago han reportado haber visto una criatura grande, de cuello largo, con jorobas en su espalda que se desliza sigilosamente por la superficie del agua. Las descripciones varían, pero la mayoría coinciden en un animal de gran tamaño, color oscuro y movimientos ondulantes, a menudo dejando una estela en el agua. Uno de los avistamientos más famosos ocurrió en 1977, cuando Sandra Mansi, una turista, tomó una fotografía que supuestamente mostraba a Champy. La imagen, aunque borrosa, parece mostrar una cabeza y un cuello emergiendo del agua. Esta fotografía, aunque controvertida, se convirtió en la prueba más convincente hasta la fecha y avivó el interés en la criatura. Científicos y escépticos han ofrecido varias explicaciones. Algunos sugieren que los avistamientos son confusiones con grandes peces, troncos flotantes o formaciones de olas inusuales. Otros proponen que Champy podría ser una especie de plesiosaurio superviviente, un reptil marino prehistórico que se creía extinto hace millones de años. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde ninguna de estas teorías. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la leyenda de Champy perdura. Se ha convertido en parte de la identidad cultural de la región, atrayendo a criptozoólogos y turistas esperanzados. La ciudad de Port Henry, Nueva York, incluso ha declarado a Champy su mascota oficial y ofrece recompensas por pruebas de su existencia. El lago Champlain, con sus profundidades inexploradas y su ambiente misterioso, sigue siendo un lugar donde la imaginación puede volar. Champy es un recordatorio de que, incluso en un mundo cada vez más explorado, aún hay rincones donde lo desconocido puede acechar, esperando ser descubierto o quizás, permanecer para siempre en las sombras de la leyenda. La bruja de Bell. En las tierras rurales de Tennessee, a principios del siglo XIX, se desarrolló una de las historias de fantasmas más infames y documentadas de la historia de Estados Unidos, la leyenda de la bruja de Bell. Esta no es una historia de un espíritu errante sin propósito, sino la de una entidad maligna, un poltergeist, que aterrorizó a una familia durante años y cuyas acciones dejaron un legado de miedo y fascinación. La historia se centra en la familia Bell, encabezada por John Bell, un respetado granjero que vivía cerca de Adams, Tennessee. En 1817, la tranquilidad de su hogar se vio interrumpida por una serie de fenómenos inexplicables. Al principio, fueron ruidos extraños, golpes en las paredes, rasguños, cadenas arrastradas y susurros ininteligibles. Luego, los objetos comenzaron a moverse solos, las camas temblaban, y los miembros de la familia Bell, especialmente Betsy, la hija adolescente, comenzaron a ser atacados físicamente. Los pellizcos, golpes y tirones de pelo se volvieron cada vez más violentos. A medida que los ataques aumentaban en intensidad, la entidad comenzó a hablar. Su voz era al principio débil y siseante, pero pronto se volvió fuerte y clara, capaz de conversar, discutir y recitar pasajes bíblicos. Se hacía llamar Kate Batts, en referencia a una vecina con la que John Bell había tenido una disputa de tierras, y declaró su intención de atormentar a la familia, especialmente a John Bell y Betsy. Su odio hacia John era palpable, y prometió matarlo. La notoriedad de la bruja de Bell se extendió por todo el estado. La gente venía de todas partes para presenciar los fenómenos. Incluso el futuro presidente Andrew Jackson, entonces un general, visitó la granja con un contingente de hombres. Se dice que Jackson y sus hombres fueron rápidamente expulsados por los aterradores poderes de la entidad, jurando que nunca antes habían encontrado algo así. La bruja de Bell cumplió su promesa. En 1820, John Bell cayó gravemente enfermo y murió. Se encontró una botella de un líquido desconocido cerca de su cuerpo. Cuando se le dio a un gato, el animal murió instantáneamente. La bruja de Bell proclamó abiertamente que ella había envenenado a John Bell.
Después de la muerte de John, la entidad continuó atormentando a Betsy durante un tiempo, rompiendo su compromiso y, finalmente, prometiendo regresar 7 años después. Fiel a su palabra, la bruja de Bell regresó en 1828 y se comunicó brevemente con los hijos de John Bell antes de desaparecer de nuevo. La historia de la bruja de Bell ha sido transmitida de generación en generación, convertida en libros, documentales y películas de terror. El área alrededor de la granja de los Bell es ahora un lugar de interés turístico, con cuevas y senderos que se dice que están embrujados por la infame entidad. La bruja de Bell sigue siendo uno de los casos más intrigantes de actividad paranormal en la historia de Estados Unidos, un recordatorio escalofriante de que no todos los fantasmas son benignos. Los asesinatos de Amityville. En la pintoresca y aparentemente tranquila ciudad de Amityville, Nueva York, en Long Island, se encuentra una casa colonial holandesa en el número 112 de Ocean Avenue. A primera vista, es una casa hermosa con 2 ventanas que se asemejan a ojos amenazantes. Pero esta casa no es ordinaria, es el escenario de una de las historias de fantasmas más controvertidas y aterradoras de Estados Unidos, los asesinatos de Amityville y el posterior calvario de la familia Lutz. La pesadilla comenzó en la madrugada del 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, conocido como Bush, asesinó a sus padres, Ronald Sr. y Louise, y a sus 4 hermanos menores, Dawn, Allison, Mark y John Matthew, mientras dormían en sus camas. Todos fueron encontrados boca abajo. Bush afirmó haber escuchado voces que le decían que matara a su familia. Fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Solo 13 meses después de la masacre, en diciembre de 1975, la familia Lutz, George, Kathy y sus 3 hijos de matrimonios anteriores, compró la casa, atraídos por su bajo precio, una consecuencia de los horribles crímenes que habían ocurrido allí. Esperaban comenzar una nueva vida, pero lo que encontraron fue el infierno. Su estancia en la casa duró solo 28 días. Desde el momento en que se mudaron, los Lutz afirmaron que la casa estaba plagada de fenómenos sobrenaturales. Ruidos extraños y desagradables, como golpes, gruñidos y el sonido de cerdos, resonaban por la casa. Las puertas se abrían y cerraban solas. Un olor nauseabundo, parecido al de la carne podrida, impregnaba el aire. Objetos se movían o eran arrojados por fuerzas invisibles. Kathy Lutz reportó haber tenido pesadillas vívidas y aterradoras, y George se despertaba cada noche exactamente a las 3:15 de la mañana, la hora en que se cree que ocurrieron los asesinatos de DeFeo. La casa parecía influir en sus personalidades. George se volvió irritable y obsesivo con la leña para la chimenea, mientras que Kathy experimentaba cambios de humor drásticos y extrañas marcas en su cuerpo. Los niños también experimentaron fenómenos perturbadores, como una hija que se hizo amiga de una entidad demoníaca con ojos rojos. Los Lutz afirmaron que habían intentado que un sacerdote bendijera la casa, pero este fue ahuyentado por una voz que le gritaba «¡Sal de aquí!». Desesperados y aterrorizados por lo que creían eran presencias demoníacas, la familia huyó de la casa en la noche del 14 de enero de 1976, dejando todas sus pertenencias. La historia de los Lutz se hizo mundialmente famosa con el libro de Amityville Horror de High & Son, publicado en 1977, y las numerosas películas que siguieron. Si bien muchos escépticos han cuestionado la veracidad de las afirmaciones de los Lutz, atribuyéndolas a un engaño para ganar dinero, la familia siempre mantuvo su versión de los hechos. A pesar de la controversia, la casa de Amityville sigue siendo un ícono del horror en la cultura popular. Ha sido el escenario de innumerables debates sobre lo paranormal, dejando una pregunta inquietante en el aire: ¿fue un engaño elaborado, una manifestación de trauma psicológico, o la casa del 112 de Ocean Avenue es verdaderamente un portal a un terror más allá de nuestra comprensión? Lo cierto es que, para muchos, el nombre Amityville evoca un escalofrío que pocos otros lugares pueden igualar.